Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a la 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Agradecemos su presencia en este panel en donde se reúnen la directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, Sara Hock. Vamos a darle un gran aplauso, por favor. También se encuentra con nosotros aquí, presencial, el animador René Castillo. Bienvenido. El director Jorge Villalobos, bienvenido también. El director Carlos Volado, bienvenido, buenas tardes. Y de manera virtual nos acompaña el director Amat Escalante vía Zoom. Muchas gracias. Juntos conversarán sobre la influencia que ha tenido nuestro festival en la manera de hacer cine en México desde hace 25 años a la fecha. Disfrútenlo, bienvenidos. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias a estos muy distinguidos realizadores, cineastas que nos acompañan aquí y por Zoom. Gracias, Amat. Gracias por tiempo estar con nosotros. Queríamos aprovechar esa celebración de 25 años y la presencia de nuestros realizadores. Te voy a decir algo. Nos regresamos a investigar los 25 años y dije, oye, hazme la lista de estos directores del primero o segundo año y se empiezan a salir todos y sale Amar y salen ustedes y Ernesto Contreras y hablamos ahorita en corto que una mujer, Valentina Leduc, era la única mujer en esos dos hombres de una suma de 60, 70 hombres que dirigían. Estaba Juan Carlos Rufo, estaba Hagerman, estaba todos, sí, Michel Franco, y el único largometraje este año trascendió a nivel nacional e internacional sí fue la película de Carlos Volado, que nos acompaña hoy. En un ratito vamos a ir a ver Baja California, que yo creo en su momento con las salas de cine en huelga y la industria complicado también, no se dio, y hay toda una generación que va a poder disfrutar también esta noche de esta película. Pero lo que quería hacer, aprovechar y que cada quien agarre un micrófono y Amat, ahí traes el tuyo, hablar un poquito de cómo era hacer cine hace 25 años, cómo era ser jóvenes, arrancando en uno de los momentos económicos más pesados para el país. Los compañeros de ustedes que se fueron a Estados Unidos a hacer comerciales y los que quedaron aquí a Talacha y contar sus historias. Y luego reflejamos un poquito de esta industria que tenemos hoy en día. Entonces, si quieren, pasamos el micrófono y si quiere, René, empezamos contigo. Claro. Sara, pues bueno, encantado de estar aquí, como dices, celebrando 25 años. Me dio mucho gusto ver el cortometraje Sin Sostén hace rato en una función, porque sí, realmente era descubrimiento, al menos para mí, era el primer cortometraje que hacía en cine. Lo dirigí, lo escribí con Antonio Urrutia y era muy emocionante el proceso y era cero pretensiones en ese entonces. O sea, yo todavía no había ningún festival. Para mí era solo hacer la pieza, solo mover el monito y que cobrara vida. Y realmente los festivales fueron pues así como un premio. Para mí, después de mucho trabajo, ir a los festivales es así a celebrar, a sonreír y decir lo hicimos, ¿no? Esto fue muy bonito. La verdad es que Expresión en Corto en ese entonces era el primer festival enfocado solamente a cortos. Y pues creo que fue para todos los que en ese momento estábamos presentando nuestro trabajo, pues fue una confirmación de que esto era, ¿no? Nuestra pasión. Buenas tardes. Muchas gracias, Sara, por hacer esto posible, no ahorita nada más, sino 25 años.
La verdad es que es una cápsula de tiempo impresionante. Igual hoy en la mañana con René nos tocó ver nuestros primeros cortos y yo a nivel muy personal estoy muy conmovido porque hoy proyectaron 4 maneras de tapar un hoyo, que es como el primer corto de animación que hice pues ya en 35 milímetros, que fue a festivales y que era como un poco empezar a entrar a este mundo, y que hoy el mismo día se esté exhibiendo como mi primer largo animado y que el mismo día estén los 2 trabajos. No solo es muy emotivo como a nivel personal, pero también habla de por lo menos en la parte de la industria de la animación, lo que era hacer animación hace 25 años, ¿no? Que con todas las técnicas mucho más artesanales, filmar con Mario Noviello con su Oxberry que midía 3 metros, que hizo un hoyo en su estudio ahí en Visiographics para que copiara la cámara, y todos los cortos eran con papel, y había esta cosa de si quieres hacer animación te va a costar un buen, ¿no? Ahorita sigue costando lo mismo, de hecho yo creo que más abajo, pero también ya es algo que se ha vuelto y se ha profesionalizado increíblemente, y justo hay tanta gente haciendo tantas cosas tan increíbles, ¿no? Hoy veíamos como los primeros cortitos nuestros y dices, híjole, se le ven los chones por todos lados, ¿no? O sea, esto tiene muchas cosas ahí que no deben de estar, y ves ahorita como lo que se está produciendo de animación en México, y pues es un salto cuántico impresionante. A mí me da mucha emoción como formar parte de esta cápsula de tiempo de 25 años. Qué padre que 25 años después aquí están, pero son 25 años, ¿sabes? Amar, das este lado de... Sí, bueno, gracias, Sara. Pues bueno, es el corto con el que participé ese año número 1 de Expresión en Corto. Es un corto que yo hice a los 15 años, realmente fuera de todo tipo de sistema, o sea, nunca tuve fondos ni nada así que aplicar. Empecé muy joven y Expresión en Corto pues fue el primer festival al que asistí realmente, y sin expectativas, sin referencia, ¿no? ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? Ahí en ese momento tenía 18 años. Aquí de la mesa. ¿Cuántos? Ahí tenía 18, en 1998, que fue el primer año, ¿no? Y estaba yo ahí con otros amigos, Gilberto Esparza, Iván Puig, amigos cercanos de Guanajuato, que ahorita no están aquí hoy, ahorita, con nosotros. No están hoy, pero lo vamos a volver a hacer en San Miguel. Sí, el corto de Gilberto se llama Verde, sí. Y el de Iván ahora mismo no me acuerdo. Pero pues éramos amigos de aquí de la ciudad de Guanajuato, y ese primer año pues era algo importante, especial. Fuimos a San Miguel y vimos nuestros cortos que no se hicieron nunca pensé que se iba a ver ese corto. Verlos en esa pantalla grande pues fue muy bonito, una experiencia importante, muy memorable para mí, y también, bueno, muy inocente, obviamente, ¿no? Ya viéndolo 25 años después, y esa inocencia pues es muy importante para todos cuando estamos haciendo nuestros primeros trabajos, y creo que toda la vida es muy importante esa inocencia, ¿no? Entonces ahora te aprecia más cuando la ves y te acuerdas de eso, pero pues fue mi primer encuentro con gente profesional del cine, ¿no? Me acuerdo mucho de María Inés Roque, de Televicine, estaba ahí y que nos dio una pequeña conferencia que nos explicó cómo era que se hacían el cine en México, y de alguna manera yo me desanimé un poco, sonaba complicadísimo no poder hacer cine, pero pues no era parte de lo que yo tenía tan presente, y pues cuando hice mi primera película tampoco entré a ese sistema, digamos, y me mantuve pues haciendo como pudiera mis películas, al igual que ese primer corto que estaba ahí. Y bueno, no sé, ahorita que se me ocurren más cosas que decir, pero pues me da gusto que 25 años después estamos aquí platicándolo. Sí, y
Y bueno, ahorita hablamos de cómo se hace cine 25 años después y el cine independiente también como en grandes ligas, ya con plataformas, muchos ya están grandes ligas, pero paso el teléfono a Carlos también para que nos dice, tú estabas como un lago este año, tú estabas, no era tu primer corto, y no estaba en el festival, pero era en la película de 1998 y por eso queríamos traer. Sí, se estrenó en el Foro y fue a festivales. En realidad se estrenó en cines, en comerciales. Fue la primera película que estrenó Sony, Columbia, Miravista y todos ellos, pero pues era un desastre, era un páramo. Se habían hecho ese año 15 películas. 15 películas es un decir, se hicieron 5 en realidad, pero fue el peor año de la industria mexicana en los 100 años o los 120 y tantos años que tiene el cine. Entonces me acuerdo que yo estaba haciendo un documental sobre Baja California, sobre las pinturas rupestres, que es algo que siempre me ha fascinado y que lo hice yo tuve la beca de jóvenes creadores de Conaculta en 1994-95 y como joven creador me fui a grabar las pinturas rupestres y hacerlo en Super 8, en High 8, financiado con la beca y con el dinero que yo tenía. Y estaba haciendo su documental y fui a cine y les dije, quiero hacer este documental. Me dijeron, ¿aquí no se hacen documentales? Y el último documental que se hizo fue Centinelas del Silencio, hace 20 años, y era gringa, mexicana, y eran de las ruinas, y entonces aquí no hacemos documentales. Y yo, pero en cine documental es importante. Entonces me dijeron que no. Y de hecho yo hice Promesas del documental que estuvo nominado al Oscar, de niños palestinos israelíes, que también lo distribuyeron en México, pero fue un lío distribuirlo. Lo distribuyó Mónica Lozano, que la vamos a homenajear ahora, con Altavista, que ella dijo, sí, hay que distribuirlo, y fue el primer documental que se distribuía en México, donde había un director o alguien mexicano en 30 años por ahí. Pero bueno, entonces me dijeron que no, y que debería ser una ficción. Entonces ese día me fui un poco triste a mi casa diciendo que no me iban a financiar el documental, porque si me lo financiaba tenía que ser los programas de televisión, y que tenía que dejar el documental porque vino el famoso error de diciembre, había una crisis económica terrible, y en 94, entonces eso se coló hasta el 98, y me dijeron, no hagas bueno, el 98 ya lo había terminado, pero fueron todos esos años, me costó hacer la película de que yo ya tenía, porque la beca de jóvenes creadores la tuve en el 94-95, para que saliera en el 98, 4 años de tratar de hacerla. La corrupción en cine, el productor se robó el dinero para construir su casa, porque eso hacían en cine en esa época, era súper corrupto, y de la mano de Ignacio Durán lo era. Digo, ya no podemos decir, porque en esa época me hubieran censurado, como me han censurado muchas veces para no darme apoyos, como sucede siempre, porque cuando el que habla, la gente se calla en general, porque a la gente le gusta quedarse callado para no meterse en problemas, pero a mí no, yo no soy así, yo digo las cosas de frente. Y entonces pues ahí me enteré de la corrupción, me fui a tratar de hacer una denuncia, me dijeron que me iban a hundir la película, que nunca iba a salir, y finalmente logré negociar que la sacaran y quedarme callado. Destruyeron las pruebas del fraude que yo tenía, y logré que sacaran la película. Estuvo en 5º lugar nacional en taquilla, pero Columbia dijo que como nunca había distribuido una película mexicana y que no iban a gastar dinero en hacer esfuerzos en impulsar una película, la sacaron de cartelera cuando estaba en el 5º lugar de taquilla, la sacaron completamente de cartelera. Cuando la gente empezó, el famoso boca de boca que existía antes y que desapareció porque las películas duran muy poco en cartelera por la cantidad de oferta que hay, ha cambiado la oferta. Entonces la cantidad de oferta que hubo pues hizo que se reduzcan el número de tiempo en pantalla y que tenga que ver las películas más con la publicidad, con el lanzamiento, porque además ahora con las redes, con el streaming, las películas se exhiben en cine poco para luego poderlas lanzar en streaming, que es donde realmente se ven las pelis, ¿no? Entonces fue un año muy complicado para poderla sacar. Fue la película que logré sacarla con el esfuerzo que tuve que hacer. Fue a varios festivales, ahí también hubo error del manejo de los festivales, que fue terrible. Todavía tengo la carta del Festival de Berlín diciéndome que no iba a mi película porque había sido exhibida por IMCINE en un festival de categoría C, entonces no fue la película de Berlín. Entonces fue una serie era muy difícil. El camino en esa época en México, los que nos tocó iniciar ese camino, era lo más árido que se puedan imaginar. Era una cuesta altísima donde no había
manera, parecía que era escalada libre, así free, de estarte agarrando de las piedras para poderlo sacar. Mucha gente no hizo películas, la cantidad de gente que salió, que no hizo películas, de generaciones perdidas de cineastas mexicanos, de las que no me encuentro yo, que bueno, después del segundo concurso de cine experimental en 1968, 69, hasta después, cuando tuve la primera clase con el maestro Alfredo Yotzkovitz, que en paz descanse, cuando entramos al CUEC en los años 80, nos dijo, solo han debutado 2 cineastas en el cine mexicano y los 2 son extranjeros, don Luis Buñuel y Tito Davison, que es un director de origen chileno. No había debutado nadie, entonces decía, ustedes no van a hacer cine, se van a dedicar a hacer programas de televisión, cápsulas culturales, entrar en un canal de televisión a ver dónde pueden conseguir una chamba. Y ahí se salieron varias gentes del CUEC. Me acuerdo que se salió, que era la Escuela Nacional de Cine, Francisco Mata, este famoso fotógrafo de la jornada, él estuvo en la escuela, y después de esa clase de Yotzkovitz dijo, no, yo soy fotógrafo, yo gano lana, yo me voy de aquí, si no voy a dirigir películas, ¿para qué me quedo en esta escuela? Después de lo que nos dijo, la clase de Alfredo era muy depresiva en ese momento, y bueno, entonces era muy complicado. Por otro lado, también, lo que era más sencillo es que era un crew mucho más reducido y había un control más del set. Ahora lo que ha sucedido es que, primero, hay mucha más gente trabajando en el cine, los crews han crecido muchísimo. De mi primera película, donde yo me llevé a todo mi crew de campamento, acampamos durante 20 días en Baja California, perdón por decirlo, en Baja California, en el sur, en lo que es el Meridiano, exactamente en medio de la península, en la Sierra de San Francisco. Acampamos 15, 18 días, éramos 25 personas, 25 mulas y 75 burros, que eran los que logramos, y 5 guías, que eran los que llegamos a lograr hasta esas montañas, donde la luz eléctrica más cercana estaba a 8 horas de distancia y donde fue muy complicado filmar, que ya platicaré cuando hagamos el Q&A de la película. Pero entonces, y la hice en Super 16, porque había otro gran problema en esa época para poder hacer películas en este país. Las películas tenían que ser apoyadas por el sindicato, y el sindicato, el famoso sindicato que tenía que ver con los charros, con el sindicato charro, que eso tiene que ver con Morones, que era el líder sindical de la CROM en los años 30, en la época de Cárdenas, que Cárdenas lo descabezó, y para mala fortuna de los mexicanos nos endilgó a Fidel Velázquez, que fue el líder de la CTM durante muchos años. Entonces ese Morones era un charro y era un amante de los charros, lo nombraron el líder sindical más fuerte de México, y por eso los sindicatos se llamaron sindicatos charros. Eso existía en el STPC, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, y en el STIC, que también es el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Entonces no podías tú filmar una película. Yo tuve que inventarme el camino, porque para mí mi problema era cómo hago una película que no me va a dejar hacer el sindicato, que me voy a ir a Baja California y me van a llevar a 100 personas, porque como me dijo Pepe Will, que había filmado la primera película de Damián Alcázar, la mía fue la segunda película que hizo Damián Alcázar, su segundo largometraje, que fue su primer Ariel que ganó. Damián me había contado, y Pepe Will, José Will, me dijo, es un desastre, te meten en el sindicato y de repente no tienes nada que construir, y hay carpinteros trabajando, hay un crew de carpinteros y los tienes que pagar aunque tú no construyas un set, y de repente tu crew es de 100 personas y 30 no trabajan, y si quieres llevar a alguien, a un fotógrafo que es tu amigo, o el fotógrafo que tú consideras que es el bueno, el que debe ser, te dicen que no, que tienes que pagar un desplazamiento. Entonces tienes que pagar, en esa época tenías que pagar el salario del fotógrafo más el salario de tu fotógrafo, y así a cada uno de los miembros del crew que tú querías, porque eran los que tú considerabas los mejores para tu película, tenías que pagar a otra persona del sindicato su salario completo, más a la gente que tú llevabas. Entonces en ese sentido era muy difícil. Entonces yo decía, ¿cómo demonios hago la película? Pero me puse a leer los estatutos del sindicato. Así era esta vida. Imagínense que un director tenía que leer los estatutos del sindicato para encontrar la manera de hacer una película, porque no hay otra manera, porque si no, no te distribuían todas las cadenas. Existía la organización Ramírez, que se convirtió en Cinépolis, la organización Montes, que es la empresa que era que estaba en Morelia, y que era la organización Montes, es la empresa de aquí, que luego se la vendieron a Cinépolis, a la organización Ramírez. Pero había unos cuantos cines en algunas cuantas plazas. En Plaza Universidad, que fueron los primeros, que había 5 cines, y que eran unas salas muy pequeñas, eran como unos
rollos muy angostos, donde había 4 butacas o 5 del lado izquierdo y 4 o 5 del lado derecho, y era un chorizo enorme, como de 30 butacas, bastante malo para ver películas, pero era la única opción privada, y lo demás pertenecía a COTSA, que eran unos 106, 105 cines que los controlaba COTSA, operadora de teatros, que eran todos esos cines individuales donde se exhibían las películas, pero para eso tenías que tener un permiso de gobernación, que le gustaba la película, que no era política, que no se metía con el PRI, que no presentaba ninguna cosa que no le gustara a un censor, que obviamente ese censor no tenía casi nada que ver con el cine, y ellos te daban tu permiso para poder exhibir la película, pero ese permiso era de RTC y también tienes que tener un permiso del sindicato. Entonces, la única manera de leer los estatutos que encontré es que si tú filmabas en 16 milímetros, no intervenía el sindicato. En ese momento decidí filmar en Super 16, me llevé 2 cámaras, yo siempre he filmado con 2 cámaras todas mis películas y todas las series que hago, hasta 3, si me dan 4 feliz, si me dan 5 encantado. Entonces, porque tengo esa formación de montador, cuando yo hice mi primera película, sí llevaba un rato en la industria, empecé yo, fue lo único que he hecho en mi vida también como amante, pues a los 17 años había hecho mi primer corto en la prepa, en Super 8, entonces siempre pensé y nunca he trabajado en nada más que tenga que ver con esta industria. Entonces yo había editado 13 largometrajes cuando hice Bajo California, entonces tenía una experiencia como editor, había editado Sin Sostén con y Toño, y entonces descubrí que haciendo en 16, lo filmé en Super 16, lo llevé, lo hice, conseguí los permisos, hubo que pagar una cantidad de dinero al sindicato, que era como una especie de coima, de corrupción, de mordida, para que me dieran el permiso, y finalmente me dieron el permiso, la película se exhibió y ya se fue a festivales, pero sí fue un camino arduo y ya ha cambiado mucho. Digo, ahorita voy a pasar el micrófono porque ya me estoy quedando con el micrófono todo el tiempo, pero bueno, no había mujeres, por ejemplo, traía el término de script girl, la script, ¿no? Como le decían, que generalmente eran las mujeres, había algunos hombres, pero generalmente mujeres, y los crews no había mujeres. La gran diferencia ahora es que tú en un crew ves a gente de cámara, chicas cargando la cámara, llevando, y son mucho más diversos, hay mucho más mujeres en los crews, hay un respeto más por la manera en que se trabajan, ya no hay ahí todavía existe la jerarquía, que definitivamente existe, pero no es una jerarquía tipo militar, que era la que existía en esos crews en esa época, donde las órdenes eran unas órdenes que llevaron un carácter también a veces como violento y insultante. El director podía abusar de cualquier persona, no solo en términos sexuales, ¿no? Sino también nada más de humillarlos, ¿no? No queremos decir nombres, pero hay varios directores de otras generaciones que son bastante conocidos, que hacían llorar a la gente, los humillaban, los corrían del set y los maltrataban. Eso también ha desaparecido mucho. El acoso también, había de todo tipo. Solo voy a contar yo una anécdota aquí, ya paso el micrófono, pero yo me acuerdo en los años 80 que me contrataron era yo un chamaco, yo la primera vez que fui a Churubusco, tenía 13 años, me metí con un amigo que trabajaba ahí y me fui a ver, conocí al enano Tuntún y le di la mano, porque había trabajado con Tintán, y yo recorría todo y decía, estoy en Churubusco, aquí se hace el cine, era feliz. Pero bueno, empecé a trabajar muy joven y estaba de asistente de dirección de una película que no hice, y de repente llegó una chica casi desvestida que había tenido sexo con el productor y que me dijo que ya le había dado el nombre, que yo lo tenía que poner ahí para que la película, que ya le había dado el papel, en una escena muy rara para mí. Yo era muy joven, yo anoté su nombre y dije, no, pues esta chava, pero pues decía, ¿qué pasó aquí? O sea, yo todavía no entendía por la parte tan fuertemente sexual, y no es que fueran inocentes, ni un naif, pero, y de repente anoté el nombre y le pasé al director, oye, vino una mujer y me dio tu nombre y me dijo que, no, bórrala, es una tal vieja, y yo me quedé así de, ¿la borró? Sí, pero me dijo que, no, sí, bórrala. Entonces ya la borré y me acuerdo que la siguiente semana ya no le abrí sí le abrí la parte de la oficina y le dije, no te puedo tomar el nombre de ahí cuando esté él, que venga de 4 a 6 y habla con él, porque yo no me encargo de esas cosas y no puedo recibir. Pero bueno, así era un medio complicado, también había cosas maravillosas y demás, y bueno, podemos seguir hablando de los crews, pero ya no me quiero extender, porque puedo seguir hablando, ya sabes, yo hablo.
Sí, se me olvidó olvidado mucho de estos temas, ¿eh? Digo, el sindicato era terrorífica. El cine era una casa productora privado con fondos públicos y mal para la producción, mal para la distribución y yo recuerdo que era parte de la plataforma llegando a hablar de una reactivación de una industria cinematográfica con nuevos talentos y parte de razón, y se me olvidó olvidado hasta ahorita hablando de los sindicatos, que parte de razón que empezamos a hablar de video y Sony trajo todas las cámaras digitales, no era digital en su momento, era video, que grababan peor que mi cel hoy en día, ¿no? La resolución. Y era porque no necesitábamos los sindicatos. Podíamos, como había 13 cámaras de 35 milímetros en el país, pues no íbamos a reactivar una industria con 13 cámaras. Y a un chorro de gente tenía en el closet, alguno, ¿sabes? Entonces la idea de que el festival podía recibir cortometraje en su momento, realizado por video o Betacam o medio pulgada o una pulgada y esos formatos que había, era un tema que preocupaba a la industria porque primero le decían que era informal, pero lo que sí dieron cuenta luego es que el sindicato no se tenía que por qué meter y RTC tampoco. RTC no, porque todo su instituto estaba basado en película. Entonces, y empezamos como festival, fuimos los que denunciamos y tenemos muchos enemigos. Éramos enemigos grandes a instituciones los primeros 10 años del festival. Pero sí, híjole, eso debe estar en el libro, los 25 años. Pues porque era parte de este romper esquemas. Y para regresar a pensar un poco ese camino como cortometrajistas y llegar a largometrajes, hay que recordar que el Banco Cinematográfico estaba cerrado. IMCINE realmente no producía películas, digo, No, muy pocas. Y no había una cultura de coproducción y había toda una industria sin trabajo, con tiempo ser un rally mala hierba entonces reflexionando un poco de cómo estaban y cómo hicieron ese cruce y cómo siguió animaciones. Es muy distinto tal vez el camino de animación, pero platícanos un poco de ese proceso y luego Amar, ese trabajo de un cine totalmente independiente, y ese proceso. Cuéntanos de las películas que IMCINE no mandó acá, que no mandó a, ¿sabes? Falta también de atención y distribución de lo que sí existía en México. Sí. Bueno, yo justo cuando descubrí la animación, lo primero que pensé fue, voy a las escuelas de cine. Y tomé mi camión y llegué al CCC y al CUEC. Y me sorprendió mucho porque en el CUEC llegué y pregunté por animación y me dijeron así, despectivamente, aquí enseñamos cine, no caricaturas. Y yo dije, ok, aquí no quiero estar, ¿no? Aquí no es mi lugar, ¿no? Y al CCC también me dijeron, no, aquí no hay nada de animación. Hay un raro, ahí Carlos Carrera que hizo cosas, pero lo hizo por su cuenta, ¿no? La animación aquí no tiene lugar. Y dije, ok, aquí no es. Y regresé a Guadalajara y estudié comunicación y realmente la animación fue un aprendizaje autodidacta, una exploración personal directamente con el material y con cómo lograr que se movieran, pero usaba video, lo cual era una locura porque no grababa cuadro por cuadro, entonces tenía que animar y meses después conseguía un lugar donde editar y cuadro por cuadro era volver a animar otra vez, ¿no? Y era larguísimo el proceso para poder ver lo que había animado. Cuando empezamos Sin Sostén originalmente iba a ser de 16 milímetros
Tony ahorita consiguió una cámara de 16 prestada. Y antes de empezar, el dueño de la cámara la vendió. Y yo así como que, regrésenla. No, te la compramos nosotros, no, ya no tiene cámara. Y yo había escuchado como rumor, como leyenda, que había una cámara de 35 milímetros que era de Guillermo del Toro y que él había adaptado para grabar cuadro por cuadro. Entonces dije, tengo que encontrar esa cámara. Y empecé a buscar y estaba en casa de Rigo Mora. Estaba en su casa, llegué así, Rigo, abre la puerta, así, ¿qué quieres? Y yo, Rigo, te dijeron que hay una cámara por aquí, y al final la sacamos. Realmente no lo usaba, entonces estaba llena de hongos. La sacamos, la limpiamos, y me acuerdo que hice un viaje a Churubusco, a los estudios de Churubusco. Me dejaron entrar a las bodegas donde habían, para animación usamos unas cámaras Mitchell, que son de los años 60 o antes. Hacían mucho en la Segunda Guerra. En los años 40. Sí. Y necesitaban una carcasa de metal para minimizar el ruido que hacía el motor. Pues esas cámaras eran las mejores para stop motion porque en su sistema como de reloj mantenía la película fija y no provocaba fuera de foco. Entonces tradicionalmente las películas de stop motion se hacían con esas cámaras. Y había una cámara de esas en Guadalajara que Guillermo preparó con un motor como de refrigerador, le decíamos, porque era realmente feo, pero funcionaba. Y en fin, vine a Churubusco y de alguna manera logré que me dejaran entrar a las bodegas de esas reliquias a buscar las piezas que me faltaban para completar la cámara. Y al final, bueno, la probamos, la echamos a andar y más o menos funcionaba, pero era una locura porque no tenía videochip, era a ciegas. Y solamente entraba luz por el viewfinder y velaba la película. Entonces, era al momento de iluminar el set, te asomabas por ese viewfinder de 40 años, todo oscuro, ¿no? Así, lleno de pelusa. Y ahí veías que el personaje veía la luz y decías, ok, bueno, está. imaginabas, ¿no? Te imaginabas, lo veías y decías, ok, ahí está, la cerrabas y no se volvía a escapar. Empezaba a animar y es todo fuera, nadie me interrumpe, nadie habla y era pura concentración. Entonces era algo bien bonito, era algo. Recuerdo que durabas 8 horas animando y conforme vas llegando ya al final, estás más nervioso y más preocupado de no regarla porque ya llevas demasiadas horas, pues, ¿no? Y tienes que acabar. Y era muy bonito, era un verdadero reto. Y yo estaba seguro que los que animaban así bien, era casi entrado en modo zen, ¿no? En una comunión con tu puppet, ¿no? Después ya descubrí que había más herramientas que podías usar, pero eso fue una escuela muy dura para mí, o sea, de exigencia y de respeto a lo que es el set, la animación, todo. Era realmente casi religioso, pues, ¿no? El llegar y empezar a animar y empezar a ver cómo cobraba vida. Fue muy bonito, realmente lo recuerdo con mucha alegría porque era un reto grande. No me enfrentaba a sindicatos, ¿no? Todas estas aventuras totalmente terroríficas, pero teníamos nuestros propios retos, ¿no? Técnicos y también de descubrimiento. Cuando empecé a ir a festivales, el primer festival afuera que fui fue a de Cannes, ¿no? Entonces así, ¡guau! ¡Qué increíble! Fue una roca, pues, ¿no? No estaba en mi horizonte. Y ahí me dicen, oye, hay un festival de animación que es el más importante del mundo, en Annecy, hay en Francia. Y dije, ¿cuándo es? La semana que entra, tengo que ir. Y de ahí de Cannes me fui a Annecy y para mí fue lo máximo. O sea, ver miles de personas como tú, apasionados de la animación, para mí me abrió así como todo el horizonte. Y le estuve rogando en cine que metieran sin sostén a que lo escribieran, pues, ¿no? Y no lo metieron. Y de alguna manera dije, ok, ese es mi objetivo, ¿no? Cuando acabe mi siguiente corto, que pasa los huesos, mi objetivo era, tengo que entrar a ver. Sí, porque ahí también me lo mandaste. Sí, y fuimos allá, fantástico, ganó unos premios, entonces yo volaba así de nubes. No, realmente muy, muy bonito toda esta experiencia. Creo que todos teníamos en ese entonces, pues realmente mucha pasión, pero muchos obstáculos, ¿no? Que eran parte del reto. Creo que cuando uno empieza a hacer cortitos en la universidad o en la prepa,
al menos en mi caso, siempre tienes el anhelo de algún día hacer un largometraje. Ahorita todo este recuento increíble que hizo Carlos de la situación del cine en esos, ¿no? En los 90, mediados de los 90, si hacer una película, un largometraje de ficción era en esas condiciones, pensar en hacer un largometraje animado, pues no, o sea, no había un camino, nadie lo había hecho. Creo que hasta ese momento, yo soy muy malo para las fechas y las estadísticas, pero yo creo que se habían hecho en México 3 películas, largometrajes animados, Los 3 Reyes Magos y Los Super Sabios. Luego México produjo en algún momento series de televisión. No hicieron un largo en algún momento. Estoy seguro, te digo. Pero eran como casos muy, muy aislados, entonces no había una industria. Entonces, claro, empezabas haciendo tus cortitos. Yo en ese momento también estudiar animación, pues no te podías ir a Praga, te podías ir creo que a Gobelins, que era una escuela que todavía existe en Francia. Y también, pues, digamos que yo empecé de manera autodidacta con mis compañeros de la Ibero, en su sistema de cine, decir, pues, hagamos un corto y entre todos, pues, leyendo libros. En ese momento no había YouTube, no había tutoriales, tenías que, pues, ver las películas y pues, era toda otra manera tan distinta de aprender a hacer las cosas. Haces este cortometraje, bueno, hicimos este cortometraje y en ese momento a lo que más aspiras, y que era la verdad algo increíble, era justo los festivales. O sea, un cortometraje, ese era el lugar, porque no había manera de que un cortometraje se difundiera. En los cines era rarísimo, en la televisión era rarísimo. Entonces, estar en estos festivales, que justo Expresión en Corto era ese lugar donde ibas y presentabas trabajos, y cuando estabas sentado al lado de tus colegas y compartías esta experiencia de que están todos viviendo lo mismo, es como muy emocionante. Y hace ratito un amigo me preguntaba del largo que presentamos hoy, de Home Somewhere Else, me decía, ¿cuánto tiempo tardaste en hacerlo? Y yo le dije, pues tardé 4 años y medio, porque empezamos con la idea, y ahorita estoy pensando que no me tardé 4 años y medio, me tardé 25 años en hacer esa película, porque lo que a mí me ha tomado como de recorrer el camino de hacer una película de largometraje de animación en México, donde la industria es chiquitita, y a pesar de que tenemos estos grandes estudios como Anima, que hace una película cada año, ¿no? Pues las leyendas de la Nahuala y de no sé qué, o Huevo Cartoon, está ahorita, se me va el nombre, hay otro estudio que hizo el traje de Nicolás, y bueno, hay 3 estudios en México que tienen una industria, o por lo menos una maquinaria de animación ya un poquito aceitada, pero sigue siendo hacer una película de animación un camino que tienes que ir descubriendo. Y en nuestro caso, yo creo que la manera que pudimos llegar a este largometraje fue gracias al trabajo colectivo con otros estudios de animación, con colegas que llevan también como muchos años trabajando en la industria. Y nosotros lo que hicimos fue acercarnos a Virus Mecánico, a Casiopea y a Llamarada, que son 3 estudios independientes de animación que hacen un trabajo increíble, y solo acercándonos a ello y diciendo hagamos la película entre todos juntos, fue que pudimos hacer esta película. Entonces, al final, pues sí, creo que es un camino de muchos años, y sobre todo de ir aprendiéndolo en el momento, porque efectivamente creo que esta industria se está construyendo mientras nosotros la vamos haciendo. No hay mucho de dónde asirse, sino solo pues el trabajo de todos los días. Carlos se tuvo que ir corriendo a se presenta su película de la cena. Ama, a ver, el proceso de tu primer corto y esos, ¿cómo lo ves ahora? Aparte de la fama que ayuda a encaminar el financiamiento, uno piensa, por lo menos, pero esa experiencia. Pues sí, Carlos también lo tiene muy bien, me hizo recordar un cierto inalcanzable para alguien, especialmente no viviendo en la Ciudad de México, viviendo fuera, ya sea Guadalajara, Guanajuato,
se veía todavía más lejano y más imposible. Y también mi primer largometraje, Sangre, fue filmado en Super 16 milímetros. Y era importante los ejemplos, como fue el ejemplo de Carlos Volado. Y también el ejemplo de lo que pasó con su película. Yo me acuerdo de las dificultades que tuvo en estrenarse y que se logró ver años después, y eso pues era desalentador, pero también mostraba que se podía hacer, y esos ejemplos fueron importantes, como también fue de Carlos Reigadas cuando fue en Japón, ¿no? Todos que son como empujones o ejemplos que te hacen ver que pues algo sí se puede, y eso son cosas muy importantes que tuvieron que ver con cómo pude llegar a ser mi largometraje. Yo este corto con el que participé en 1998, fue, según recuerdo, fue el primer año de expresión en corto. Es un corto que lo hice en Estados Unidos. Yo crecí parte allá y ahí tomé un taller a los 15 años donde salió este cortometraje. Para mí fue muy importante, y algo que es algo triste, pero que habla del momento, fue pues, muy importante para mí salir, ¿no? Y poder hacer cosas en Estados Unidos. De hecho, el dinero para hacer mi primer largometraje no fue mucho, pero lo que hubo fue un apoyo que tuve de alguien en Estados Unidos, porque aquí en México, pues como Carlos lo explicó, estaba muy difícil, ¿no? Y había, cuando hice mi primer largo, que se llama Sangre, creo que se hacían 15 películas. El año Carlos hizo la suya con 5 tal vez, 2004, 2005 ya un poco más, pero aún comparado ahora que hay 180 al año, pues 15 películas, 20, también era muy raro. Recuerdo que bueno, yo filmé mi primer Sangre y yo edité la película en VHS, y ese VHS lo mandé a Cannes y fue seleccionado. Un poco más complejo que eso, ¿no? Lo mandé a otro festival, un cine en construcción se llamaba, en Francia, y ahí lo vieron los de Cannes, y después de eso ya fue a Cannes. Y hasta ese momento que recibimos la carta de invitación, que era la carta de invitación de Cannes, yo no tenía ningún apoyo de cine. Y ya que iba a ir a Cannes, era muy raro una película. De hecho, no sé si ha pasado una película mexicana que llega a Cannes sin cine. Yo creo que nunca había pasado. Entonces ellos se involucraron inmediatamente y nos dieron el apoyo para terminar la película y poder llegar al festival. Y ya llegó con, pues ahí dice, un cine en todo, mi primera película, pero llegué hasta ser seleccionado sin eso. Que yo creo que eran también tiempos que estaban cambiando, imagino, seguro, pues todo el tiempo están cambiando los tiempos, ¿no? Y ahora, viendo atrás, que no, que sí, 25 años es mucho, pero tampoco es tanto, y lo veo tan diferente ahora, que sí me impresiona, o sea, la forma de hacer películas, el esquema que existe, es muy diferente, y no sé, creo que a la vez hay mucho más que se hace, pero también es mucho más difícil hacer películas, una primera película, digamos, entre comillas, independiente, y como se pueda hacer, así de que gente trabaje gratis, todo eso, cada vez es más difícil, porque hay tantas películas y tanto trabajo, que es mucho más difícil conseguir gente talentosa que te apoye para hacer un primer largometraje hoy en día, ¿cierto? Y ni siquiera un primer largometraje. Con mis últimas películas también ha sido difícil conseguir crew, porque ya todos están haciendo Netflix y Amazon, y hay ya una industria que es, no me quejo, ¿no? Pero hay una industria que requiere un montón de gente con talento, y gente, técnicos y artistas y todo, que ahora hacer una primera película, o una película que requiere un esfuerzo más allá de chamba, que el trabajo que sigue para alguien, se ha vuelto mucho más difícil. Pero entonces, bueno, yo creo que
las nuevas generaciones van a encontrar las formas de hacer sus películas, así como nosotros lo hicimos también en su momento. Creo que es importante el rechazo también, el no poder lograr algo que existe, pues son los toques de la realidad que siempre va a haber, y eso pues te hace más fuerte también, ¿no? Entonces, todas estas dificultades que en su momento no parecían, para mí yo nunca pensé que nada era difícil, cada cosa que pasaba era como milagrosa para mí, pues era estar en que se proyecte una película, todo era, ¿no? como decía René, muy especial, muy bonito, y ahora también otras cosas, ya voy a parecer ya como viejo, ¿no? Pero ya hay tan pocos festivales, ya ni siquiera, bueno, yo me acuerdo, había premios, ¿no? Yo pude vivir un año nada más de los premios que gané con mi primera película, y era más o menos como, no era tan poco común, o sea, hacías una primera película y si te iba bien, podías vivir de los premios por un año o dos. Ahora ya no hay premios de dinero en general en festivales de cine, porque ya casi no hay festivales de cine, y es mucho más difícil una película independiente que va a probar su suerte en festivales, tristemente. Entonces, no sé, pues hoy en día ya es un mundo cambiante y no sabemos bien en qué va a terminar todo esto, cómo va a seguir, no porque termine nada, perdón, no es la palabra correcta, sino cómo va a transformarse todo esto y cómo vamos a llegar al público. Si todo se limita a verlo en pantallas de televisión y computadora, pues es un poco triste, pero yo creo que tal vez no es así como va a ser, pero ahorita pues puede ser que es una forma, y las películas que se están haciendo, pues a veces se van directo a las plataformas y a veces se pierden, tristemente. Pero bueno, yo creo que los tiempos siempre van cambiando y me siento afortunado de haber empezado haciendo cine, o sea, en cine, una película, que fue una experiencia muy bonita, ¿no? Con las cámaras, revelado. Recuerdo cuando hice mi primera película en 16 milímetros, tuve con mi corto, bueno, cuando primero tuve película y pude filmar en película, la mandé a revelar y no pagué el revelado porque no tenía dinero, pero se reveló y 6 meses después ya vi lo que había filmado, cuando tuve el dinero para pagarlo, ¿no? Pues esa es una experiencia especial que ya no se vive, ¿no? Alguien que filmas un corto 10 días, mandas todo, no tenía video assist en ese momento, y 6 meses después descubres lo que filmaste, ya eso ya nadie lo va a vivir, a menos de que filmen en cine y no tengan dinero, etc. Ya han cambiado esto. Sí, ya para cerrar un poco y vamos a seguir la plática también en San Miguel de Allende, pero lo que mencionas, el tema de plataforma, los festivales, lo vemos, como dices, ya somos muchos menos festivales, los de tradición seguimos, los nuevos han desaparecido, muchos son condiciones muy difíciles. Lo que hablamos, yo la vi en Cannes, la falta de asistentes, dice, es COVID, no es COVID, pero todo el mundo está trabajando. Hay un cuello de botella ahorita de todo el contenido que no se filmó durante el COVID, pues todo el mundo está rodando como locos y como dices, Amar, todos los cursos están rodando, todos los actores están filmando, todos los directores están en series y a ver si les toca 1 o 2 películas. Pero hubo 3 películas mexicanas que querían estrenar aquí en México, que estaban para plataforma. Los directores querían estar con público, los productores querían que estuviera, no hay distribuidores porque es plataforma, digo, sí había, pero ya no sé ni qué papel juega, ¿sabes? Es como un salario más, hay que reconsiderar a esta persona también, ¿no? Y la plataforma dijo que no, ni estreno tiene, se fue a plataforma y es una plataforma mexicana y hablamos de si eso, porque con Netflix se puede negociar un poco, porque para que son nominados
al Oscar sí tienen que tener estreno. Esas 3 películas no van a estrenar, entonces no son válidos para hoy, por nominaciones tampoco. Y hablamos de lo que pierden los directores, los actores y demás, de no vivirlo con el público, de no celebrar los directores, de no celebrar su próxima película, de no tomar una chelita con ellos en el panteón viendo cine terror, de no tener los junkies, de no tener público reaccionando, que tú no puedes sentar en ese teatro y ver la reacción de tu audiencia, porque, y que todos lo vamos a ver en la cama con cafecín y concha, ¿no? Y migajas y no sé, a mí me entristeza y creo que necesitamos hablar como industria siento que todo el mundo vivimos muy aislados y con COVID lo hizo, pero le seguimos el camino y nuestra película ahora es la película que hacemos de nosotros mismos en Instagram, no en TikTok. Somos muy creativos en TikTok. Pero sí creo que como industria hoy ese día lo vamos a retomar en San Miguel en la discusión en Facebook. No había exhibición para el cine mexicano, ahora hay exhibición, hay dónde, hay salidas, pero ¿qué perdemos en el tema de interacción humana? De brincar una tradición, una celebración, tener premiado tu peli, tener fans, no sé, conocer tus fans. Sí, yo tuve, cuando hice eso, ahora que hice unos episodios de Narcos, cuando salió la temporada, cada vez que sale una de las temporadas en las que había trabajado, en las que trabajé, yo estoy acostumbrado a estar como ver qué piensa la gente, ¿no? Y pues con Narcos fue curioso ver eso. Pude ver, pero fue en Twitter, o sea, en Twitter salen los comentarios y pues está interesante, pero es algo, pues no tanto, pues no es una persona realmente, son cositas que gente escribe, pero si así y ya, ¿no? Sale eso y salen los comentarios y es un poco triste esa reacción. Lo bonito es enfrentar al público, a veces están enojados, a veces están llorando de emoción de algún tipo o se ríen, todo eso pues, no se va a perder, yo creo, porque eso, yo creo que va a seguir y pues el hecho de que sigues Sala y sigue el festival 5 años después es gran señal de que sigue y va a seguir, pero estamos en un momento de transición que como dices, el COVID acentuó un poco esa situación que ya se venía a venir, pero pues, son transiciones, espero. Una última palabra. Sí, me quedo pensando justo en esto, de lo que es la experiencia como realizador, de tener esa vivencia en una sala. Yo me acuerdo con Sin Sostén, que fue mi primer cortometraje, lo vi en Churubusco. La primera vez, la primera copia ya terminada, con sonido, con corrección de color, lo vi y dije, ¡wow! ¡Qué bonito! Y llegué a Guadalajara a verlo ya con el público y sufrí, estaba nerviosísimo, estaba asustadísimo, lo vi y dije, ¡está horrible! Te juro que fue algo así, yo estaba todo así, no puede ser. Y cuando acaba la función hubo aplausos y mucha gente llega y dice, ¡ay, llegué muy tan mal! Y ya, después ya lo disfruto mucho. Después ya lo disfruto mucho. Sin Sostén, los públicos respondían en la peli, se reía y se... Pero lo que me refiero es bien fuerte, emocionalmente para un realizador, tener eso, bien bonito, o sea, realmente es algo bien bonito. Para mí fue la primera vez, ¿no? Que proyectaba así algo y es algo que disfruté muchísimo, que no, ahora sí que Guillermo del Toro, es una frase que me encantó, dice, los tiempos como van a haber cada vez menos salas de cine. Y van a ser templos para los verdaderos creyentes en el cine, que van a ir a esos templos a rendirle, ahora sí que tiempo, ¿no? a las películas, para verlas como debe ser en una sala. Sí, obviamente
porque como todos los que hacemos cine, lo que más queremos es que mucha gente vea la película. Creo que nadie la quiere hacer solo por la experiencia de hacerla. Creo que todos queremos que mucha gente la vea. Y yo lo que he aprendido un poco en la experiencia de hacer esta película es que, digamos que existen los tres caminos que siempre has sabido. Está primero mandarla a los festivales. Nosotros le hemos mandado a muchos festivales, nos han bateado, pero de lo lindo, o sea, y hemos tenido unas selecciones increíbles, ¿no? Pudimos estrenar en Annecy, pudimos estar en Guadalajara, podemos estar aquí. Entonces también dices, bueno, pero al final uno también te hace la idea de que quisiera estar en Berlín y en Sundance, y pues no, también los festivales dicen que tu película no entra aquí. Entonces ese es un camino que no depende de ti. Luego hay un segundo camino que, claro, es tener un distribuidor y que la película se estrene en cines. También todos queremos ir al cine y decirle a tu familia que la vaya a ver, pero también es un camino que no sabes si vas a tener ese distribuidor, no sabes si cuando se estrene la película va a durar una semana y quizás después esté en la Cineteca un mes, y no sabes si de ahí vas a recuperar algo de la inversión. Y luego está este tercer camino, que es obviamente de las plataformas digitales, que es muy tentador, pero que también por otro lado es un sacrificio, porque hay muchas que en los contratos que nos ha tocado ahora ver es, pues sí, entra a mi plataforma, pero todo lo que querías hacer con la película, olvídalo, y la película a veces se puede perder en un catálogo de 1000 películas. Y entonces ahora hay un cuarto camino que nosotros estamos aprendiendo a hacer, que se está empezando a hacer mucho, que son las campañas de impacto, y que es justo lo contrario. Es en lugar de ver quién escoge tu película, tú escoges quién va a ver tu película. Y entonces dices, yo quiero que esta película, en el caso de nuestra película que habla sobre migración, queremos que esta película, entonces ahorita estamos planeando una ruta por la frontera, donde la queremos pasar en Tijuana, en San Diego, en El Paso, en Juárez, en McAllen, queremos ir a Miami, queremos ir a... Y claro, es otro trabajo también, creo que hasta más complicado que hacer la misma película. Obviamente hay que conseguir recursos, hay que hacer toda una chamba inmensa, pero es salir tú a buscar tu audiencia con la gente que quieres que vea tu película. Y si queremos que la vean en los albergues, si queremos que la vean en los centros comunitarios, pues sales a buscar esas audiencias, y es como otra vía que nosotros estamos ahorita encontrando que las películas también pueden tener. Y eso lo hizo con Eddie, ¿no, Amar? Con Eddie no hiciste eso, porque ¿qué exactamente? De distribución. No, bueno, Eddie fue la primera película que vendimos nosotros mismos, sí, porque sí, como dijiste, o sea, la cuestión de distribuidores es compleja y decidimos esa venderla nosotros, intentamos a la compañía Mantarraya hacerlo más artesanalmente, y es la que mejor nos fue. Entonces, sí, digo, hay formas artesanales que a veces son más efectivas. Pues quiero agradecerles por regresar con nosotros 25 años después, que estén con tanto éxito y tan grandes cineastas, los chavos que estaban ahí. Yo los recuerdo, o sea, ¿qué hacemos aquí en San Miguel? Yo recuerdo Carlos Cuarón llegó conmigo y me dijo, no sé qué chingas hago aquí. Que porque vienes a poner tu peli, güey, por eso estás aquí. Digo, ¿dónde lo vas a poner? Y luego llegó conmigo el año después y dijo, esa es el mejor plataforma pero como que no existía, ¿no? Esa idea que podías cobijarte en un festival y podías tener un espacio privilegiado o un espacio de celebración siendo tan jóvenes y arrancando, no existía, y como que tampoco lo esperaba, ¿no? Y siento que podíamos por mucho tiempo, todavía lo hacemos, pero poner la expresión en corto realmente. Digo, ¿quién viera un auditorio del Estado con 1800 butacas hasta su madre por cortometraje? Y así estaba. Digo, sí, eso fue, digo, sí, perdón, hablando de nosotros como cineastas fue especial, pero pues, no olvidemos el público que ha habido y los estudiantes jóvenes en las funciones gratuitas, que siempre son gratuitas en el Festival de Guanajuato. Y eso ha formado a través de esos 25 años
a muchos cineastas. Entonces el público, digo, para nosotros es divertido pasarla y es muy bonito y importante, pero el impacto que ha tenido, lo importante era la gente joven, que no sean joven pues, que vio la película, que han visto estas películas, estos cortos, y de esa inspiración que han ojalá agarrado, y es obvio porque se ha formado gente y hay algo que ha pasado localmente, lo notaron en Guanajuato, estatalmente y en todo el país, ¿no? Pero gracias al festival específicamente. Sí, pues ahí con esas palabras ha terminado. Muchas gracias a todos, gracias por estar aquí, gracias por estar allá, Matt, aquí te esperamos. Gracias. Si puedes, sí.